Muy bien, bueno, vamos a la palabra del Señor. Les invito para que podamos estar en el libro de Esdras, por favor. Libro de Esdras. Y vamos a ubicarnos inicialmente en el capítulo 7, por favor. Vamos a estar en varios textos de ese capítulo, del capítulo 8 también. Así que, muy bien. Quiero iniciar invitarlos a que consideremos el título de la predicación. Ahí sale en la pantalla: el viaje de regreso. El viaje de regreso. Y coloqué 180 grados. Así se llama nuestra predicación del día de hoy. El viaje de regreso. Y para esto, pues vamos a considerar una introducción. Luego vamos a ir a 3 puntos que son como un marco contextual. Y luego vamos a finalizar hablando acerca de 5 aspectos que pudiéramos hacer todos quienes hacemos parte de una familia. Hoy tenemos el cierre de esta serie, así que les animo para que podamos orar y podamos iniciar nuestro mensaje. Señor, te damos gracias porque tú eres muy bueno con nosotros. Señor, tanta necesidad hay en nuestro corazón de que tú nos enseñes. No hay otra manera, Señor, de continuar. Necesitamos tu dirección, tu guía. Necesitamos que tú, en medio de nuestra torpeza, que tú nos enseñes, Señor. Primero, Señor, que nos ayudes a entender, que amonestes nuestras vidas, nos confrontes con tu palabra y que podamos, Señor, entender que somos pecadores. Pero luego, Señor, con un corazón dispuesto a obedecerte, Señor, guíanos. Guíanos, Señor, y muéstranos el camino que debemos andar, no solamente para nosotros, sino para nuestras generaciones, para nuestros hijos, Señor. Que todo esto sea para glorificar tu nombre, y clamamos a ti por amor a tu nombre, hazlo, Señor. Gracias por tu fidelidad y por Jesucristo, porque en Él podemos llamarnos tus hijos y podemos, Señor, ser partícipes de tu herencia. Gracias porque como hijos estamos dispuestos a que nos guíes, que disciplines nuestras vidas. Gracias, Señor. Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien. Vamos a un parte introductorio. Escuchen esto. Cuando el hombre se encontraba en el huerto, no había un camino para regresar. Escuchen eso. Cuando el hombre se encontraba en el huerto, no había un camino para regresar, pues su posición era la indicada. Entre otras cosas, cuando se habla de el viaje de regreso, es porque la persona o la comunidad o el pueblo se encuentran en un lugar diferente al que inicialmente han sido puestos. Así que podemos entender que cuando el hombre se encontraba en el huerto, no había un camino para regresar, pues su posición era ¿qué? Era la indicada. Si usted está en su casa, usted no va a regresar a casa porque ya está en casa. En el primer hogar, escuche, en el primer hogar constituido, no había un plan para volver, para meditar. El hombre y la mujer no estaban diciendo como, pues vamos a regresar de donde salimos. No, porque ellos no habían salido. Ellos estaban en el lugar donde el Señor los había puesto. Ellos no tenían que meditar, no tenían que analizar y con prontitud estar de vuelta. No se podía hablar de volver, pues gozaban de la plenitud de la deidad. Entre otras cosas, en el huerto del Edén ellos gozaban de la presencia del Señor. Era el lugar indicado donde el Señor los había puesto.
No había que devolvernos, no había que meditar, analizar, no había que a lo mejor regresar. Pues ahí estaba el disfrute. Ellos habían sido puestos en el huerto y allí se encontraban. Escuchen, solo cuando el hombre pecó y es expulsado del huerto del Edén, se empieza a considerar en la Biblia lo que quedó atrás. ¿Cuántos me siguen? Solo cuando cuando Adán y Eva salieron del huerto, ahora sí, fruto, y salieron como consecuencia a su pecado. Ahora sí, la Biblia nos empieza a mostrar la necesidad de volver, de considerar lo que quedó atrás. Desde ese entonces podemos notar la necesidad absoluta de regresar. Entre otras cosas, toda la Biblia nos habla de la necesidad de volver. Toda la Biblia. Desde Génesis capítulo 3, cuando el hombre cayó, el hombre siempre se le ha demandado volver, regresar. Cuando el pueblo de Israel estaba, cuando los profetas le hablaban al pueblo de Israel, siempre el mensaje era: vuélvasen al Señor, regresen al Señor. Qué bueno es poder entender, porque en ese momento, cuando el hombre peca, ahí entonces se vio la necesidad de volver, de girar, de dar un giro, reitero, de 180 grados, de no dar un paso más que los aleje y apresure el pie al precipicio. Si notamos, el giro de 80 grados, de 180 grados, es un giro que nos hace ¿qué? Cambiar de dirección. Pero realmente nos hace cambiar de dirección. Porque si giramos 360 grados, pues volvemos al mismo ¿qué? Al mismo camino. Pero cuando hablamos de 180 grados, es dejar el camino que tenemos por delante y devolvernos, regresar. Y esto es hermoso. Cuando nosotros pensamos en continuar adelante, escuchen esto, es todo el que continúe adelante habiendo escuchado el evangelio, sus pies se están alejando cada vez más y cada vez más se apresuran al precipicio. Esto de manera metafórica, pues el que ignora el evangelio pues ya está condenado. No es que se apresura la condenación, ya está condenado. Todo aquel incrédulo, todo aquel que rechaza el evangelio de Jesucristo, por supuesto que va rumbo a la paga del pecado. Un giro de 180 grados acorta, escuche, la distancia entre el Creador y sus criaturas. Un giro de 180 grados sería lo más sabio que una criatura podría hacer. Un giro de 180 grados ignorado pondrá en problemas a quien se dirige a la deriva, desconociéndolo por venir. Continúa en necedad, abriéndose camino cuando el verdadero ha quedado atrás. Entre otras cosas, ¿qué hacemos caminando hacia adelante si es tan incierto? Si caminamos hacia adelante, hacia nuestros deseos, es tan vano. ¿Qué hacemos caminando y continuando de manera necia, apresurando nuestros pies en rebeldía? El verdadero camino ha quedado atrás. Está atrás. Es interesante, escuchen, porque en el viaje debemos avanzar. Esto me llamó la atención cuando lo escribí. Es interesante porque en el viaje debemos avanzar, pero en el sentido correcto. Una cosa es avanzar en el camino incorrecto, otra cosa es avanzar en el sentido ¿qué? Correcto. Ciertamente el que avance en el sentido incorrecto, pues no está avanzando.
Vemos en el progreso del peregrino, que creo que lo conocemos. Un joven que fue camino a la ciudad celestial, pero su punto de partida fue el giro que pocos se atrevieron a dar. ¿Cuántos me siguen? En el progreso del peregrino, ese joven iba camino a la ciudad celestial, pero hubo algo que fue determinante en él. Y fue el giro que pocos se atrevieron a dar. Pues ese hombre se había arrepentido, había estado consciente de su maldad, de sus pecados, y dijo: no puedo seguir este camino, debo regresar. El giro se hace desde el inicio para emprender el viaje. Muchos consideran vivir su vida de la misma manera y piloteando su nave conducen hacia una tormenta con valor y esfuerzo. Así que y esto es interesante porque parece que se aproxima una tormenta o están a la distancia, se ve la tormenta y con valor y esfuerzo las personas que siguen adelante. Y cuando siguen adelante, muchos consideran su capacidad, su fuerza, su sabiduría para poder pilotear la nave. Ciertamente no es lo mismo, escuchen esto, no es lo mismo haber girado de regreso a casa y encontrarme con tormentas que continuar alejándome y pretender afrontar las tormentas. No es lo mismo. Se lo repito. No es lo mismo haber girado de regreso a casa y encontrarme con tormentas, con crisis, con momentos difíciles, que continuar alejándome y pretender afrontar las tormentas. Quien conduce hacia una tormenta habiendo girado, jamás se perderá, pues se dirige rumbo a casa. Así que si usted va hacia adelante y usted ignora el evangelio de Jesucristo y vienen momentos de crisis, pero usted continúa haciendo lo que bien le parece, como padre, como madre, como hijo, y si continuamos adelante haciendo lo que bien nos parece, pues adelante nos vamos a encontrar tormentas. La pregunta es, ¿esas tormentas son diferentes? Porque esos momentos de crisis no te conducen a nada. A lo mejor, pues es por la misericordia del Señor que Dios nos permite regresar. Cuando uno va en carretera, conduciendo en carretera, uno encuentra diferentes, a lo largo de la marcha, a lo largo del camino, uno encuentra retornos. Y es interesante porque como a 2 kilómetros se encuentra un retorno. Y por allá, usted viene, aquí en la recta Palmira, no nos vamos muy lejos. Usted va manejando de Palmira hacia Cali. Y entonces hay un letrero que dice retorno a Palmira. Es el primer retorno. Y va más adelante y vuelve y dice retorno a Palmira. Como si, ok, si se te olvida acaso, regresa. Y más adelante, retorno hacia Palmira. Pues bien, familia, el que ha girado, el que ha hecho un giro de 180 grados en arrepentimiento y en fe, jamás se perderá, pues irá rumbo a casa. Es diferente las tormentas que encuentro cuando me dirijo a casa que cuando no me dirijo a ella. Es diferente. El hombre naturalmente nace perdido, lejos de Dios, sin esperanza en un mundo caído. Efesios capítulo 2, del 11 en adelante. Sin promesa alguna, el hombre nace para girar. Cuando nace el hombre ya se le está dando un mensaje: debes arrepentirte, debes voltear, debes regresar. Todos nuestros hijos cuando nacen, ellos nacen con la demanda de que más adelante
tienen que regresar, deben volver. El hombre nace para girar y gira porque arrepentido considera la necesidad de regresar. Ciertamente el nuevo nacimiento se da para volver. Cuando vemos la parábola del hijo pródigo, vemos un hijo que regresó a casa. Habiéndose ido por sus caminos, regresó a casa. ¿Y por qué regresó? Porque era su casa, porque era el lugar que conocía. Porque el hombre que está en maldad, que el hombre que se deleita en el pecado, siempre la Biblia le demanda que debe regresar. En arrepentimiento y fe deben volver. El nuevo nacimiento se da para volver. No es volver a nacer para seguir avanzando a mi manera. Ninguno que se arrepiente de sus pecados querrá seguir al volante. El arrepentimiento tiene que ver con dar un giro de 180 grados. El que está arrepentido deja de caminar y que sus pies sigan de la manera como vienen. El que está arrepentido vuelve de nuevo y ahora ya no es a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Este hombre querrá seguir ninguno que se arrepiente de sus pecados querrá seguir al volante. Su reconocimiento le lleva a soltarlo y a dejarse guiar. El hombre nace y crece haciendo su voluntad, satisfaciendo sus propios deseos. Es egoísta, se dirige cada vez más lejos de Dios. Piense por favor, ¿cuántos de los que nacen, si no creen en Jesucristo, cuántos no van tras sus propios intereses? Todos van detrás de sus propios deseos pecaminosos. Todos, si obedecen a su propia naturaleza, van rumbo a la perdición. La gran necesidad desde los tiempos de Adán, desde el momento que el Señor expulsó al hombre del Edén, es regresen. Y vaya gracia y vaya misericordia del Señor, pues nos ha provisto la manera para poder regresar. Ahora ya no solamente tenemos una rotonda, no solamente sabemos que debemos girar, sino que tenemos un camino de regreso a casa. Jesucristo es el camino. Qué bueno es poder entender esto, familia. Una cosa es que haya una simple señal, pero que usted no encuentre el camino. O que haya una rotonda, pero cuando usted hace la rotonda se encuentra con un terreno baldío donde no hay camino. Pues Dios no solamente por medio de su palabra nos dice regresen, sino que nos da el medio para poder regresar. Crean en Jesucristo. Él es el camino, Él es el único que puede conducirnos al Padre. El hombre que se dirige por su propia voluntad está cada vez más lejos de Dios. Es cautivado y esclavizado. Solo hasta que se arrepiente viene el disfrute de su vida. El verdadero viaje, el camino a casa. Y quiero contarles una experiencia simplemente. Alguna vez mi esposa, íbamos en el carro y veníamos, ya era casi que la tarde noche, y entramos en la vía de un tren cañero, dentro de un cañaduzal, de una cosa que no sé cómo ocurrió. Íbamos manejando cuando había una señal que decía como métase para allá, así que yo iba conduciendo y me metí por ese camino. Y resulta que ese camino era una vía del tren cañero. Pues bueno, me di cuenta más adelante, cuando ya se volvió como destapada la vía, que estábamos en problemas. Cuando me di cuenta, había un aparato al frente. Parece que lo estaban cargando, ya estaba oscuro. Yo no lo había visto y él me enciende las luces, pero esas luces como aquí estoy yo. Era un gigante. Usted sabe que un tren cañero es una máquina muy grande. Y entonces enciende sus luces. Y entonces pues estaba frente a nuestros ojos.
Y lo que hicimos fue, esto como que está mal. ¿Qué está pasando? No vemos más carros, así que tuvimos que ¿qué? Regresar. Regresamos por el camino que ingresamos. Pues solo ese camino nos dirigía a casa. Lo mejor que pudimos haber hecho fue haber regresado. Y lo que mejor nos pudo haber pasado fue que la luz resplandeciera frente a nuestros ojos. Eso fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Y traigo esa anécdota para mencionar que lo mejor que le pudo haber pasado, yo no sé si a su vida, pero al menos a la mía, fue que la luz de Cristo resplandeciera frente a mis ojos y expusiera todo mi pecado. Esto mismo lo vivió el apóstol Pablo, no en un cañaduzal, no frente a un tren cañero. Este hombre se dirigía hacia una dirección, tenía un propósito, pero Dios justo en el camino le permitió regresar por el que ya estaba dispuesto. Y le presentó, Pablo hizo la rotonda y le presentó a Jesucristo. Ahora este hombre empezó a caminar por ese terreno. Dios nos llama al arrepentimiento, familia. Y la fe en Jesucristo, Él es el camino correcto. Es el inicio de nuestro regreso a casa. Es el camino. Ni siquiera tan solo es el inicio, es el camino, es el final. Jesucristo, en Jesucristo empieza nuestra vida, nuestro viaje y el de nuestros hijos. En Jesucristo tenemos un fiel compañero en nuestro viaje. Y es Jesucristo el que nos espera al final de nuestro viaje. En todo tiempo del discípulo Jesucristo está. A lo largo de los años muchos son los que viajan de regreso. Otros simplemente continúan su viaje de exploración a la nada, hacia lo vano, hacia el castigo, hacia la muerte. La oportunidad de regresar es una muestra del amor de Dios, de ese Dios inmortal, sabio y único. Qué bueno que Dios nos ha permitido volver. Pues en una carretera sin semáforos, rápida, peligrosa, ha dispuesto un retorno. Señales y hasta personas para que se orienten de regreso de nuestra alma. El Señor ha puesto en nuestro camino, y si usted puede abrir bien sus ojos, los invito a que lo hagan. Porque delante de ustedes no solamente tienen la Biblia, sino tienen personas que pueden orientarlos, que oran por ustedes. Ha puesto señales. Qué maravilla considerar el regreso de familias enteras, guiadas por aquel que prepare su corazón para inquirir. Y aquí es donde entran los padres. Y usted dirá, ¿para qué si estamos en un cierre de una serie de familias, ¿esto qué tiene que ver? Pues mucho. Porque qué bueno es que un hombre prepare su corazón, un varón prepare su corazón, una mujer prepare su corazón para inquirir, para examinar detalladamente los mandamientos del Señor, cumplirlos y enseñarlos. Así que a continuación veremos, familia, un ejemplo de familias enteras regresando a casa. Lo que usted va a escuchar ahora es familias enteras, familias que constituyeron un pueblo entero a cargo de varones regresando a casa. Muchas familias. Esta es la historia del viaje de Israel. A eso me refiero. Aquellas familias y ese pueblo que caminó regresando a Jerusalén luego de la cautividad de Babilonia. En aquel tiempo, luego de la cautividad, en la era de la restauración y el regreso a Jerusalén de la cautividad, había un rey llamado Artajerjes. Y este rey era un rey persa. Y este rey dio orden de regresar, de retornar a la ciudad para honrar la casa de Jehová.
Lo anterior no fue por el rey, fue porque Dios dispuso el corazón, en el corazón de Artajerjes, para que así sucediera. Quisiera que fueran por favor a Esdras, el libro de Esdras. Y ubíquense por favor en el capítulo 7. Y antes de hacer lectura de ese texto, quiero iniciar diciéndole en el marco contextual, tres cosas que hace el Señor antes de guiar una familia. Tres cosas que hace el Señor antes de guiar a una familia. Antes de ponerle dirección a una familia, a unos hijos. Y lo primero es la identidad. La identidad de un siervo que ha preparado su corazón en la ley del Señor. La identidad de un siervo que ha preparado su corazón en la ley del Señor. Siempre, cuando vemos en esta historia, cuando Dios dispuso guiar las familias, cuando Dios dispuso guiar a su pueblo, lo hizo a través de los hombres, de los mismos hombres. Dios en este momento está utilizando a Esdras, a un hombre que había preparado su corazón en la ley del Señor. Es por eso que quiero que vamos a Esdras 7, versículo 1. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persa, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Nótese Esdras de qué linaje es. Y aquí hablo de la identidad de Esdras. Porque este Esdras dice, hijo de Salún, hijo de Sadoc, hijo de Aitoc, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Así que Dios ya venía formando un hombre para ese tiempo. Y esto es siempre lo que hace el Señor. Dios no se equivoca al llamar a sus escogidos. Así que era necesaria la identidad de un siervo que ha preparado su corazón en la ley del Señor. Se necesitaba, escuche, un corazón de un hombre preparado para poder guiar los hogares y las familias de regreso a casa. Hoy Dios ha puesto en su iglesia pastores para que guíen el rebaño y para que el rebaño obedezca la voz de su pastor y las familias enteras puedan volver al Señor. Ancianos, niños, jovencitos. En medio del panorama desalentador, el contexto de Esdras es que Jerusalén había estado totalmente consumida. Los babilónicos habían llegado a arruinar toda Jerusalén. Y si usted lee el libro de Lamentaciones, se dará cuenta cómo quedó Jerusalén. Jerusalén quedó reducida a nada. Tanto que Jeremías escribe el libro de Lamentaciones y en 5 capítulos nos hace ver la desolada Jerusalén. Una ciudad burlada, que saquearon el templo, el oro del templo lo saquearon. El templo para los judíos era un emblema, era algo sagrado. Llegaron no solamente a derribar los muros de la ciudad, sino a saquear el templo. La gloria del Señor se había ido del templo. Jerusalén ahora estaba consumida y desolada. Y usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Porque tanto el panorama para ellos fue muy desalentador como para el nuestro también lo es. Porque nosotros no vivimos en tapete rojo.
porque la maldad sigue multiplicándose y porque nuestros niños continúan siendo violentados, porque nuestros niños están amenazados, vulnerados con doctrinas de demonios, con filosofías vanas. Pero ¿dónde están los hombres o los siervos del Señor con una identidad y que se han preparado en su corazón en la ley del Señor? El panorama era desalentador en el tiempo de Esdras, por un lado, pues Jerusalén estaba desolada, pero por el otro era muy esperanzador, pues ahora podrían regresar de la esclavitud. Esto es maravilloso, porque esto nos anima a pensar en nuestro Dios, que nuestro Dios es un Dios que restaura, es un Dios que perdona. De hecho, Nehemías en el capítulo 1 ora de esa manera al Señor. Si ustedes leen Nehemías capítulo 1, en el versículo 7 dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardáis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Es maravilloso. Esto nos anima a pensar que nuestro Dios es un Dios que restaura. Porque por un lado el panorama es desolador, pero por otro es esperanzador. No todo está terminado. A veces las mamás dicen, o las esposas: no, pero es que con mi esposo no hay que hacer nada. Ya mis hijos ya no tienen remedio. Ya esta situación se salió de las manos. Mire, si obedecemos la voz del Señor, Dios puede hacer maravillas. Dios puede salvar. Dios puede transformar corazones. Hay esperanza en el Señor. La Biblia nos muestra lo importante que es el liderazgo y la guía de un hombre sabio, temeroso de Dios y dispuesto a enseñar a las familias para el viaje de regreso a casa. Y este es el caso de Esdras. Por favor, vayan a Esdras 7:6. Mire quién era Esdras particularmente. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió. Estamos hablando de Artajerjes, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el 1 del mes 5 llegó a Jerusalén. Escuchen: estando con él la buena mano de Dios. Era un hombre que estaba siendo respaldado por Dios. Pero la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Dios lo respaldaba? Versículo 10. Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Inquirir, la palabra inquirir es examinar en detalle. Este hombre examinaba en detalle la ley de Jehová para cumplirla. Qué tremendo. Para cumplirla, y no solamente para cumplirla, sino para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Es hermoso. ¿Qué necesitan las familias hoy? Hombres y mujeres que puedan inquirir en la ley, en las escrituras. Hemos tenido casos como la de Loida Eunice, abuela y madre de Timoteo. Mujeres que desde la niñez de Timoteo enseñaron las sagradas escrituras a Timoteo.
inquirían, cumplían, obedecían, pero también ¿qué? Enseñaban la palabra. ¡Qué maravilla! Y esto no parece ser algo de Esdras tan solo. Esto es una demanda para la iglesia, para todas las personas que son llamadas por el Señor. Esto también se cumple en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 15 al 18, en el apóstol Pablo. Vayan conmigo a ese texto, Hechos 26. Y vemos aquí también cómo se cumple en este hombre lo que mencionamos en el versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Está hablando Pablo de su conversión. Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre sus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, aquellas tormentas, pero rumbo a casa. Y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto se llama giro de 180 grados. Esto se llama regresar. Esto se llama arrepentimiento, metanoia. Vuélvasen al Señor. Para eso es que Dios se revela a los hombres. Así que, querido papá, abuelo, abuela o mamá, joven o adulto, anciano, este mensaje es para usted. Si usted cree en Jesucristo y está siendo instruido en la palabra, pues esto es lo que debemos hacer. Pero lo número 2 que vemos en el libro de Esdras es una obra sobrenatural del Señor para favorecer las familias y que su plan se llevara a cabo. Es una obra ¿qué? Sobrenatural del Señor para favorecer las familias y que su plan se lleve a cabo. Es maravilloso. Porque Dios, esto nos demuestra de que Dios no nos deja solos en la crianza de nuestros hijos, en el matrimonio, sino que Dios, recuerden, y aquí les doy un contexto, cuando hablamos de regresar, es porque ellos no estaban en Jerusalén. Ellos estaban en Babilonia. Así que ellos deberían regresar, pero Dios no les está diciendo como, acá los espero. Dios les está diciendo, yo estoy dispuesto a acompañarlos. Yo seré su guía. Yo seré su sostén. Miren por favor en Esdras 7:11. Desde el versículo 11 hasta el versículo 26 de ese capítulo, usted encuentra en el libro una carta. Es una carta que Artajerjes le dio a Esdras. Y es interesante porque dice el texto, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Parece que había un buen trato de el gobernante hacia quién. Había un respeto. Lo conocía por su identidad, por su seriedad, por su coherencia, por su testimonio. Lo conocía. No contendió contra el líder de Israel, sino que ahora está hablando de paz. Hay gracia en esto. Y empieza la carta. Y en el versículo 18 dice, y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la otra,
plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Versículo 21. Versículo 20. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río. Miren esto. Que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Es Dios moviendo de una manera sobrenatural, justamente para que las familias regresen. ¿Dónde están nuestras familias? ¿Acaso no vemos todo lo que hace el Señor para que nuestros hogares regresen al Señor? Es Dios moviendo los hilos de manera soberana. Versículo 22, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Y está, el que está diciendo esto es un rey que no es judío. Y es interesante porque vemos las dos caras de la moneda. Dios permitió que el templo y el pueblo fuera saqueado, la ciudad fuera saqueada, pero Dios también permitió que el mismo templo y el mismo pueblo empezara la restitución. Ahorita cantábamos: hazme saber que tú gobiernas, que tanto el gozo como el mal vienen de ti, Señor. Él tiene el control de todas las cosas. Y como veíamos en el libro de Nehemías, si el pueblo pecare, lo dispersaré. Pero si se vuelven a mí, ¿yo qué? Yo los recogeré de donde se encuentren. Dios usó reinos de la tierra para favorecer a su pueblo. Esto nos permite considerar el poder de Dios, su soberanía, sus planes y voluntad. Como dice el libro del profeta, ¿qué se propuso Dios y qué no ha hecho Dios? Todo lo que se propuso, lo hizo. En el viaje Dios mismo se encargará de proveernos. Dígale que está a su lado: Dios mismo en el viaje se encargará de proveernos, de darnos protección y que se halle gracia delante de nosotros cuando tengamos al prójimo al frente. Él se encargará. A veces pensamos, pero ¿y de dónde va a salir esto? No, esa no es tu cuestión, porque Dios opera de manera sobrenatural. Y cuando escasea, Dios sostiene. Y cuando abunda, Dios nos hace generosos. Y aún en medio de la escasez, Dios también nos hace generosos. En el versículo 27 y 28 de Esdras 7, bendito Jehová, dice el escriba, Dios de nuestros padres, que puso, esto que quede claro, que puso tal cosa en el corazón del rey. Eso no fue algo que vino de la generosidad de Artajerjes. Fue Dios el que puso en el corazón de este hombre ser tan benevolente. Dios controla en absoluto todo. Él gobierna todo para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Ni siquiera para honrarse él mismo. Cuando uno entiende los mapas, que he empezado a estudiar esto de los mapas para poder enseñar un poco en unas clases que se están dando, es impresionante porque
porque estos reyes no fueron para siempre. Dios a estos reyes también les dio un ultimátum, un límite. Es decir, el imperio persa también salió vencido. El imperio babilónico salió derrotado también. Babilonia, Dios puso al rey de Babilonia a andar y a comer hierba, a andar como loco, en una locura. Y era el rey de Babilonia. Es Dios siendo Dios. Es el Dios soberano. Pero lo tercero, en el marco de lo que debemos entender, es la responsabilidad de los varones en el quehacer para el viaje. Número uno, la identidad de los siervos de prepararse en la ley del Señor. Número dos, lo que no controlamos, la obra sobrenatural de Dios para favorecer las familias. Y número tres, la responsabilidad de los varones en el quehacer para el viaje. Esto no es como que, no, ya, dejemos de ser responsables y diligentes. No, esto es con diligencia. Dios está obrando sobrenaturalmente, pero camina. Porque recuerden, Babilonia quedaba lejos de Jerusalén. Los que debían caminar eran ellos. El Señor no los iba a traer en una nube y los iba a poner en Jerusalén. Ellos tenían que ser diligentes. Tenían que caminar, esforzarse, volver a su territorio. En Esdras 8, del 1 al 36, no lo vamos a leer porque es demasiado largo. En los versos del 1 al 14, habla acerca de los hijos de esos varones. Entonces dice algo como esto: de los hijos de Finés, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Atús; de los hijos de Secanías; de los hijos de Paro, Zacarías; y con él en la línea de varones 150. Más adelante, de los hijos de Elán, versículo 7, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 700 varones. 70 varones. Así que empezaron las familias a ser ¿qué? Convocadas y reunidas. Y los varones salieron a la convocatoria. Y entonces en el versículo 15, mire lo que dice: los reuní junto al río que viene de Ahava, y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Escuchen esto, ellos ya tenían ¿qué? El respaldo del rey Artajerjes. Estamos hablando aproximadamente del 450, no, menos, un poco más allá, 460, 470. Ellos ya tienen el papel, ellos ya se van para Jerusalén, ya tienen los recursos. Y ahora Esdras está diciendo que salgan con responsabilidad. ¿Quiénes? Todos los varones, todos los jefes, y los reúne y están allí 3 días. Y entre ellos Esdras empezó, esto es interesante, Esdras empezó a buscar a hombres de la tribu ¿de dónde? De Leví. Y usted dirá, pero esto como que no lo entiendo. Escuchen, a lo largo de este capítulo vemos cómo los jefes de las casas salieron a velar y a ponerse al frente para el regreso, pero también la necesidad de viajar con aquellos servidores del templo. Es decir, sería un error que ellos se devolvieran a Jerusalén y no tuvieran levitas en medio de ellos, porque lo que iban a hacer en Jerusalén era no solamente edificar los muros, sino a construir de nuevo ¿qué? El templo, para servir al Señor. Eso lo vemos en el libro de Ageo, en el profeta Ageo. En el versículo 15, versículo 16, mire lo que dice: entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Harid. Bueno,
y demás hombres principales. Versículo 17. Y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifía, y puse en boca de ellos las palabras que habían de haber hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifía, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Esto es importante. Esto nos muestra no solamente la necesidad de la hombría frente al pueblo. Escuchen esto. Esdras sabía que habían llamado varones por la fuerza. No llamaron a las mujeres, llamaron fue ¿qué? Varones. Pero Esdras sabe de que los hogares, de que los caminos no deben ser afrontados solamente por mujeres, sino por los varones. Pero también entendió que no solamente era necesaria la hombría, sino la dirección de Dios. En los levitas el pueblo tendría la dirección ¿de quién? De Dios. Esas guías útiles en medio del camino. La convocatoria fue estacionaria y requerida. Parece que Esdras dijo, pues no nos vamos al viaje si antes que no tenemos un hombre que nos guíe, hombres que nos guíen. Pues escuche, familia, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y llegamos, el Señor nos acerca a Él. Entonces damos un giro de 180 grados y empezamos a ser guiados y empezamos a congregarnos. Y aquí en la necesidad nos muestra la necesidad de vivir ¿qué? En comunión. La necesidad de caminar juntos. Y la necesidad de guías. Hay gente que dice, no, yo la verdad no necesito ir a la iglesia. Yo soy la iglesia desde casa. Vemos la responsabilidad que se tiene de vivir en comunidad, pero también de una necesidad de una guía. Este pueblo no avanzó sin levitas. ¿Cuántos me siguen? No avanzó sin sacerdotes. La responsabilidad al llegar a Jerusalén fue diligente. Miren el versículo 35. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. O sea que apenas ellos llegaron a Jerusalén, ¿qué sucedió? Ellos hicieron ofrendas al Señor. Aquellos que habían venido, los hijos de la cautividad. Y es interesante. Ya voy terminando para ir a la aplicación. Es interesante, porque todo esto fue la antesala de Nehemías capítulo 8, versículo 3. Estamos hablando de que ellos apenas están llegando a Jerusalén. Cuando ellos llegan a Jerusalén, ellos empiezan a reconstruir los muros y luego Esdras hace esto. Pone el libro y lo abre frente a todo el pueblo. Y el pueblo empieza a estar atento al libro. Y cuando escuchan el libro, lo que Esdras enseñaba en Jerusalén ya, ellos empiezan ¿a qué? A llorar. Y cuando empiezan a llorar, se lamentan. Y luego se van a casa. Pregúnteme en cómo. En familia. Con los niños. Dice la escritura en Nehemías que Esdras hablaba a toda la congregación de Israel, a todos los que podrían entender. A todos los niños les hacían entender las escrituras, la ley. Y todos llegaban a casa y lloraban. Yo me imagino ese avivamiento en medio de Jerusalén. Dios nos ha traído, Dios es misericordioso. Mira otra vez, tenemos la oportunidad de volver a edificar los muros. Hay una gran responsabilidad. Asumimos esta responsabilidad de nosotros, familia. Porque usted dirá y saldrá de la iglesia diciendo esto es mucha información. Les he hablado y les he explicado de manera introductoria
la necesidad de girar, de regresar. Les he explicado la naturaleza y del por qué regresar. Porque el hombre salió del huerto. Y porque la única manera para regresar al Señor es a través del segundo Adán. Y esto es Cristo. Les he explicado tres cosas. La necesidad de que haya una identidad definida y que esa persona esté preparada ¿para qué? En la ley del Señor, para guiar las familias. Les he hablado de la obra sobrenatural del Señor. Cuando no tenemos el control, Dios actúa y Dios hace todo lo que no está a nuestro alcance para nuestro regreso. Y les he hablado de la responsabilidad que tenemos. Pero ahora, para terminar, les voy a hablar de 5 cosas. Es por eso que los invito a que se ubiquen en el versículo 21 al 23. Y con este texto y estos puntos breves termino. ¿Recuerdan ustedes que Esdras había convocado al pueblo, a los varones? Pues bueno, los tenía reunidos y dice la escritura, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue ¿qué? Propicio. Así que lo primero, una vez conociendo ya todo el contexto, la diligencia, la obra sobrenatural, la identidad de aquellos hombres que Dios pone, como padres, ¿qué debemos hacer? Número 1, debemos tener una actitud de reverencia delante de nuestro Dios. Querida madre, querida abuela, querido padre, lo primero que debemos hacer es tener una actitud de reverencia delante de nuestro Dios. El texto dice, y publiqué ayuno junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. Esa reverencia, esa actitud de reverencia es una confesión continua y sincera de los pecados. Es el reconocimiento propio de la necesidad que tenemos de Él. El reconocimiento de nuestra desobediencia. Señor, somos desobedientes, hemos pecado contra ti. Señor, perdónanos, ten piedad. Nuestro deseo es volvernos a ti, Señor. Querido Padre, esto deberíamos hacer. Una actitud ¿qué? De reverencia. Tú eres Dios, tú eres eterno, solo tú eres santo. De hecho, cuando usted lee el capítulo 9, usted va a encontrar la oración de Nehemías. Y usted va a encontrar que en el versículo 2 dice, versículo 1, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas, escuchen, no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos, fereceos, jebuseos. ¿Qué está diciendo este texto? Continúan arrastrando el mismo pecado. El versículo 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos.
Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Miren lo que versículo 13 relata. Cuando oí esto, dice Esdras, rasgué ¿qué? Mi vestido y mi manto y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba y me sentí angustiado en extremo. Esdras se dio cuenta que la actitud reverente no había sido demasiado sincera. Esdras se dio cuenta de nuevo que una vez más lo que había traído al pueblo de la cautividad había sido la pura misericordia y la bendita gracia del Señor. Ellos habían ayunado, se habían afligido delante del Señor, pero en el capítulo 9 nos muestra nuevamente que no habían soltado lo que se les sabía. Ellos sabían que debían soltar. No habían dejado atrás. Así que Esdras expresa su enojo, su celo santo. Versículo 4: y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. ¡Qué tremendo! ¿Está escuchando eso? O sea que Esdras, yo creo que la gente vio como que, ay no, pero nuestro líder, wow, míralo, se arrancó el pelo, yo no lo había visto calvo, yo no lo había visto sin barba, míralo. Pero se dieron cuenta profundamente qué era lo que estaba sucediendo. Y dice que todos los que temían las palabras de la ley, todos los que tenían una actitud de reverencia, se fueron y se unieron a Esdras. Qué tremendo. Usted sigue leyendo, es hermoso, porque usted continúa leyendo y ellos finalmente dicen, ok, vamos a dejar a un lado las mujeres y sus hijos. Algunos dirán, pero qué triste, ¿no? Qué pesar. Mire, esto fue fruto de las consecuencias del pecado de Israel. Debían asumir sus consecuencias. Así que lo primero sería que tuviéramos una actitud de reverencia delante de nuestro Dios. Lo segundo, deberíamos estar solícitos en buscar la dirección de Dios. Solícitos, persistentes, solícitos en buscar la dirección correcta de Dios. Así que no solamente la actitud de reverencia, ahora, Señor, guíanos. Señor, muéstranos el camino. Si usted nota en el versículo 21 dice que ellos se afligieron delante de su Dios, de nuestro Dios, para, escuchen, solicitar de Él camino derecho. Y es interesante porque el texto habla no de cualquier camino, sino un camino derecho. Esto nos muestra la actitud de estas personas. Esdras quería no divagar. Esdras no quería claudicar en el intento. Esdras quería ir y hacer las cosas ¿qué? Bien. ¿Qué padre no quiere hacer las cosas bien? ¿O qué buen padre no quiere hacer las cosas bien? ¿Qué padre temeroso no quiere que el Señor guíe a su familia por un camino derecho? Creo que todos. No es tan solo pedir una dirección, sino una dirección correcta, familia. Es la dirección correcta. Muéstranos, haz tu voluntad. Esto denota, Señor, que no se haga a nuestra manera. Ya hemos girado, ya nos hemos vuelto a ti. Ok, Señor, ¿cuál es el camino? Y es interesante, porque Esdras está pensando no en él de una manera egoísta. Escúcheme por favor, todo el que tenga el temor de Dios nunca va a velar
y nunca va a ver por sus propios intereses. Siempre el que tiene el amor y el temor del Señor siempre va a procurar con diligencia que otros vengan y le conozcan al Señor. Esdras estaba solicitando de él el camino derecho para nosotros y para nuestros niños, dice. Los niños en Israel eran importantes, era la otra generación. Estos niños estaban vulnerables. Nótese que no son los niños los que están orando, no son los niños los que están convocando, no son los niños los que están haciendo la labor de los adultos. Son los adultos los responsables de interceder por los niños. Los niños tienen que ver con la inocencia, en el sentido del desconocimiento y la ignorancia de muchas cosas que el adulto podría considerar. Pues ellos estaban velando por los niños, no los niños por ellos. Y a veces como que, no, pues después de que el niño vaya, todo está bien, que aprenda él, que aprenda él. ¿Crees que debe aprender él? Y de manera vulgar, y una conducta irreprochable en la casa, que aprenda él. Irresponsables si consideramos esto. Muy responsables, porque proveemos para muchas cosas, pero no para la formación de ellos. Debemos entender de que nosotros no somos eternos, que debemos entregar una posta tarde que temprano. Lo tercero es la confianza y la convicción requeridas en el camino. La confianza y la convicción requerida en el camino. Estos dos elementos son requeridos mientras usted camina. Son tan importantes porque ciertamente cuando uno viene de Palmira, entonces dice, retorno a Palmira. Así que si usted se devuelve a casa, si usted se devuelve hacia Palmira o hacia la ciudad que quedó atrás, escuchen, cuando usted vaya rumbo a su casa, hay otros letreros que dicen, puede retornar a Cali. Si quiere, se devuelve otra vez. Si quiere, sigue por acá. Vuelva y haga el giro. Mire, familia, la confianza y la convicción. Yo debo estar confiado en que Dios me sostendrá en el viaje de regreso. Pero debo tener tanta convicción para no dejarme direccionar hacia otros horizontes. Voy a casa y hacia casa voy. Los que hemos revisado el progreso del peregrino, podemos notar que ese hombre estuvo como que se desviaba. El Señor lo volvía y lo traía y lo enrutaba. No perdamos el norte. El texto dice, si usted nota, dice, para solicitar de él camino derecho. La intención era un camino, ¿qué? Derecho. Quisiera que leyeran, por favor. Bueno, punto número 3. 4. Perdóname, allí en el 3 tengo unos apuntes que a veces yo mismo no me confundo con mi letra. Sí, no mentiras, pero aquí ya. En el versículo 22, mire lo que dice. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo. ¿Recuerdan ustedes que Artajerjes había provisto todo? Y Artajerjes le dice a los tesoreros y a todos ellos, le dice a los de su reino, les dice, todo lo que les pida Esdras, désenlo. Y Esdras aquí está ayunando, está orando, ha convocado a su pueblo
Y dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Esto denota confianza en el Señor. Si Dios nos va a llevar desde aquí hasta allá y si nos ha soportado 70 años, si Él es nuestro cuidador, si Él es nuestro ayudador, no dejemos de qué. Si es Dios el que puso el retorno para que te devolvieras, ¿crees que Dios te va a dejar en el camino? Yo siempre le digo a mi esposa, mi amor, si Dios por gracia nos ha traído hasta aquí y nos ha salvado, por gracia nos sostendrá hasta nuestra casa. Y hablo de casa, de el hogar celestial. Él se encargará de nosotros. Por gracia nos salvó, por gracia nos trajo, por gracia nos va a sostener. Debemos ser diligentes, responsables, pero por gracia seguimos adelante. Interesante. Claro, imagínense Esdras pidiéndole ayuda al rey para que lo cuidase, enviara tropas a cuidarlo en el camino. Pues yo creo que el rey diría como, pero ¿qué Dios es el que tú tienes? Si en el versículo 23 del capítulo 7 dice, todo lo que es mandado por el Dios del cielo. O sea que Artajerjes llegó a conocer a Dios como el Dios del cielo. ¿Y cómo el Dios del cielo no te va a poder ayudar? Pues esto denota que debemos influenciar a las personas con confianza. Si estamos en medio de la enfermedad, con confianza, diligentes. Si estamos en medio de las pruebas, confíe en el Señor. Confíe en su voluntad. Confíe en su buena voluntad. Confíe en sus pensamientos buenos. Confíe, como dice la Escritura, todo lo que le ocurre al que ama al Señor le ayuda ¿a qué? Para bien. Confíe. ¿Qué día hablaba con unas personas? Les decía, me han pasado unas porque por allá iba en la moto, iba a trabajar y el piñoncito de la moto se me zafó, me quedé varado, las manos engrasadas y por allá me fui a la carretera a buscar el piñoncito, me tuvieron que soldar el piñón. Alguien dirá como, ¿qué tanta cosa me sucede? Pero alguna vez aprendí de una persona que decía, todo lo que nos sucede es para santificarnos. El Señor nos santifica y nos forma. Y en ese momento debemos considerar que Dios está obrando en nuestro corazón. Así que esta semana tuve una experiencia linda de saber que Dios estaba conmigo obrando ahí en mi corazón. No nos quejamos, familia. Agradecemos al Señor. Esta es tu voluntad. Señor, haz como quieras conmigo. Finalmente tú eres mi Salvador y mi Señor. Número 4. La coherencia de lo mostrado. La coherencia de lo mostrado. Mire, queridos padres, debemos ser coherentes ¿con qué? Con lo que decimos, con lo que mostramos. Pues Esdras estaba siendo coherente. Porque él le había dicho, en el versículo 22, él le había dicho al rey, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ellos ahora estaban en pos de buscar al Señor, de regresar al Señor. Debemos ser coherentes, familia. Nuestros hijos están todo el tiempo ¿qué? Observando. La coherencia es muy influyente en la vida de ellos, muy influyente.
de lo que hablamos de nuestra fe, vivamos nuestra fe. Si hablamos de Jesús en casa, vivamos como Jesús y andemos como Jesús anduvo. Esforcémonos en esta gracia que nos ha sido mostrada. Y por último, la respuesta soberana de Dios a la diligencia humana. La respuesta soberana de Dios a la diligencia humana. Y termino con esto. Porque saben, cuando consideramos el versículo 23, dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Y Él nos fue propicio. ¿Sabe? Dios no fue propicio porque ayunaron, ni porque oraron. Porque en todos los réditos se darían ¿para quién? Para el que oró, para el que ayunó. Y Esdras diría, wow, yo fui el que los convoqué. Es bueno entender un texto que aparece en Daniel 9. Me fascina ese texto. Hermoso, hermoso a más no poder. Nos recuerda que si estamos aquí es por pura gracia del Señor. Porque cuando leemos en Esdras, luego este hombre se rasga las vestiduras porque no habían dejado y no se habían separado de los pueblos, de los fereceos, de los filisteos, de los jebuseos, de los cananeos, moabitas, egipcios. Así que, ¿por qué Dios fue propicio? Con esto voy terminando. ¿Por qué Dios es propicio a nuestras familias? Por nuestras muchas oraciones, por nuestros muchos ayunos. Daniel 9, hermoso. Versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, esta es la oración de un hombre que ha vivido la cautividad. Oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre el cual el nombre es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos a ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo. Qué lindo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. No elevamos nuestras oraciones ni nuestros ruegos ni tampoco nos responde el Señor, porque oramos bonito. A veces la oración más sencilla simplemente es escuchada, para que no desprecien la manera como oran y que no estén cabizbajos cuando a lo mejor escuchan que otros tienen más. Pueden orar mejor que ustedes. Termino diciendo, familia, que el Señor nos ampare a nuestras familias. Que el Señor bendiga por sus muchas misericordias nuestro caminar, nuestro regreso a casa. Que Dios bendiga a nuestros hijos, que haga resplandecer su rostro sobre ellos, que nos dé paz. Y todo esto por Él. Y es por eso que toda la gloria es para Él, porque Él lo ha hecho todo. Vamos a orar.
Y leo el versículo 31 antes de hacerlo. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Finalmente Dios respondió ¿qué? Soberanamente la diligencia humana. Soberanamente. Porque este pueblo había sido convocado para afligirse delante del Señor. Pero continuaban cargando sin haberse separado de lo que debían separarse. Así que si ellos regresaron a Jerusalén, fue por pura misericordia y la gracia del Señor. Si regresamos a casa, es por pura ¿qué? Si usted se sostiene en este caminar, es por pura gracia y misericordia. Y esto no nos exime a dejar de ser responsables y diligentes. Porque no es como, no, entonces pues Dios es tan grande en misericordia que siempre me perdona, ¿no? Porque si conoces lo que debes hacer y no te separas de esto, mira lo que pasó con Esdras. Este hombre dijo, no es posible, y se arrancó los pelos. ¿Cómo Dios ha sido tan bueno con nosotros y nosotros pagándole de esta manera? Muy bien, oremos al Señor. Bueno, Señor, agradecemos porque si estamos acá, si nos podemos reunir, si podemos congregarnos, si podemos disfrutar de tu palabra, escucharla, entenderla, esto es una gracia sencillamente. Esto es por tus misericordias, por amor a ti mismo. Podemos notar de que siempre el pueblo ha dado muchas razones para que pudieses cambiar.